Después de Pentecostés, el hombre natural de cuerpo y alma todavía pertenece legalmente a Satanás. Recuerden eso. A menos que, y escuchen con atención, a menos que el niño nazca siendo cristiano uno de sus padres. La inmensidad del nuevo nacimiento es tan inescrutable, sobrepasa tanto nuestra comprensión, que según el conocimiento de los sentidos es casi increíble. El niño nacido de un padre cristiano, aunque es solo cuerpo y alma al nacer, pertenece a Dios hasta que llegue a una edad responsable en que pueda aceptar por sí mismo al Señor Jesucristo, llegar a ser cuerpo, alma y espíritu. Permítame leerles esto en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Esto simplemente significa que el marido incrédulo, si su esposa es creyente, queda puesto aparte. Y la mujer incrédula en el marido. Si el marido cree, esto pone aparte a la esposa incrédula. Pues, escuche, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esta es la inmensidad del nuevo nacimiento. Difícilmente lo cree alguien. Muy pocos lo entienden, pero esta es la grandeza de la palabra de Dios, y es así de maravillosa, así de magnífica. Hay algo más que yo debería compartir con ustedes, y creo que ustedes deben entender esto con una mente muy sensitiva y aguda, porque en el nuevo nacimiento, como hombres de cuerpo, alma y espíritu, tenemos más de lo que tenía Adán, porque en Adán el espíritu estaba en él bajo una condición. En nosotros, cuando renacemos del Espíritu de Dios, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu dentro de nosotros es incondicional. La diferencia radica, por supuesto, en que Adán empezó su vida con una mente perfectamente renovada. Al renacer usted y yo, no comenzamos con una mente perfectamente renovada, pero comenzamos con el espíritu como simiente en nosotros, incondicionalmente. Así que no lo podemos perder. Adán podía perderlo. Es por esto que en Cristo Jesús tenemos más de lo que Adán y Eva jamás tuvieron en el principio. Ahora, tener este espíritu dentro de nosotros es tener vida eterna. Tener vida eterna no es manifestar el Espíritu Santo. Manifestar este Espíritu Santo, Cristo en vosotros, es algo más. Cuando Cristo entra, tenemos todo lo que se puede recibir espiritualmente. Jamás recibiremos más. Este poder adentro, espiritualmente, llega a evidenciarse después que uno primero ha creído y recibido espiritualmente. La vida y naturaleza de Dios en usted en el momento del nuevo nacimiento es solo el potencial del poder. Es el potencial del poder. Es la puerta que lleva al poder. Escuchen Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hay algo que yo debería compartir con ustedes. Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo. Jesús no nació lleno del Espíritu Santo, y sin embargo Jesucristo sobrepasa en mucho a Juan el Bautista. ¿Por qué no fue Jesucristo lleno desde su nacimiento como Juan el Bautista? Esa es una buena pregunta que merece una buena respuesta. Y es muy sencillo. Si Jesucristo hubiera sido lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, como Juan el Bautista, Jesucristo nunca hubiera podido redimir a la humanidad. Nunca hubiera podido redimir a la humanidad porque Él no pudiera haber estado nunca a nivel de los sentidos donde está el hombre. Porque todos los otros hombres básicamente nacen sin ningún espíritu sobre ellos. Y Jesucristo tenía que redimirnos completamente, no solo en parte. Es por esto que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Pero Jesucristo nunca recibió el Espíritu de Dios, sino hasta que fue llevado al Jordán para ser bautizado. Es de esto que está hablando el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La palabra poder se relaciona con el Espíritu Santo. Se usan dos sustantivos queriendo significar una sola cosa. Esa es la figura. Y quiere decir el Espíritu Santo, el cual es poder.
Y como Jesucristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Toda opresión, todas estas cosas provienen del Dios de este mundo. Y todo esto Jesucristo vino con el poder de Dios para quitarlo. Y ahora Cristo vive en usted. Y al tener usted esta autoridad de Cristo adentro espiritualmente, ¿cómo se la saca para afuera? ¿Cómo se la saca para afuera? ¿Cómo se la saca al mundo de los sentidos? ¿Cómo se la llega a manifestar de tal manera que usted utilice este poder y lo ponga en operación en su vida? Bueno, el poder del nuevo nacimiento está en la mente renovada. Es allí donde está el poder. Saber en su mente lo que usted ha recibido espiritualmente. La mente renovada es la clave al poder. Cristo en usted es el poder, Él es el dunamis, el potencial. Se vuelve cinético, activamente en manifestación, cuando renovamos nuestras mentes, lo que es la clave al poder. Ahora queremos hacer conexión con esto, y queremos ver la grandeza de ello. Recuerden, Jesucristo era el plan de Dios para cruzar el abismo entre el hombre natural y el mundo espiritual. Y usted y yo conocemos por creencia aquello que es espiritual. Leemos la palabra, creemos lo que oímos y conocemos por creencia aquello que es espiritual. Pero se demuestra en el mundo natural, en el reino de los sentidos, cuando actuamos según nuestra fe, la cual es la fe en Jesucristo, que se nos dio cuando creímos. Ahora, escuchen con mucha atención. La razón tiene la misma relación con el espíritu que el cuerpo con la razón. Sabemos que Dios es espíritu y que mediante revelación Él impregna nuestro espíritu, que es su don de su espíritu a nosotros. Llega a ser nuestro espíritu porque es un don, un regalo. Por ejemplo, yo le doy un bolígrafo a usted, una vez que se lo doy, ya no es mío, es suyo. Eso es lo que significa cuando dice nuestro espíritu. Él impregna nuestro espíritu, su don a nosotros con verdad. Debería decir esto otra vez. Dios es espíritu. Dios impregna nuestro espíritu con verdad. Así como el mundo natural puede impregnar la mente con hechos. Porque lo que viene en la mente llega por una u otra de las 5 categorías de los 5 sentidos. Vista, oído, olfato, gusto o tacto. Así que Dios, siendo espíritu, puede, mediante revelación, impregnar nuestro espíritu con verdad. Así como la mente puede ser impregnada con hechos del conocimiento de los sentidos. El conocimiento espiritual puede ser averiguado. El conocimiento natural de los sentidos puede ser analizado. Allí está la diferencia. El conocimiento espiritual puede ser averiguado. Eso es todo. Nunca se puede analizar el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual puede ser averiguado. Por ejemplo, una persona necesita que le ministren. Cuando usted le ministra a esa persona físicamente, Dios le revela a usted lo que necesita saber. Dios se lo revela a su espíritu que le ha dado a usted, el cual espíritu ahora pertenece a usted. Así es como Él impregna nuestro espíritu con verdad. Él nos dice lo que hay de malo con esa persona. Desde un punto de vista espiritual, Él nos muestra lo que hay de malo con esa persona físicamente. Así que usted nunca analiza, nunca. El conocimiento espiritual o conocimiento por revelación nunca puede ser analizado, nunca puede ser averiguado perpendicularmente de Dios al hombre. El conocimiento de los sentidos o el conocimiento natural puede ser analizado. Por ejemplo, usted puede ir con esta persona a ver al médico y él puede hacer exámenes. Y él puede decirle, por ejemplo, que su recuento de glóbulos blancos está alto y que el apéndice está inflamado. Él puede analizar. Él puede llevar agua al laboratorio para analizarla, para ver el hidrógeno, el oxígeno, etc. El conocimiento natural puede ser analizado, pero el conocimiento espiritual solo puede ser averiguado. Como digo muchas veces, tienen que ir al galletero, el recipiente de galletas. Tienen que ir al galletero de papá para que Dios se los dé.
nunca es analizado, nunca es analizado, nunca. Es por eso que nosotros en el Ministerio de la Investigación y Enseñanza de la Exactitud de la Palabra de Dios nunca discutimos con el campo científico o el campo médico. Puesto que yo no soy un hombre de medicina, no analizo ninguna situación. Si sé algo, es porque Dios me lo ha revelado y no lo analizo. Los médicos, los científicos analizan, pero los hombres de Dios reciben por revelación. Ellos deben averiguar. Esta es una verdad magnífica y grandiosa. Es por eso que las realidades espirituales pueden ser averiguadas, así como los hechos del conocimiento de los sentidos pueden ser analizados. Y gente, este es un solo mundo en que vivimos, pero el espiritual es superior al natural o al material. Es por eso que, como se declara en una maravillosa traducción literal de Hebreos 11:1, creer es el título de propiedad de las cosas por las cuales se ha orado, la evidencia de que son suyas antes que sean vistas. Uno cree primero, entonces ve. Es por eso que creer es la clave más grande para recibir el conocimiento natural. El conocimiento natural que viene por medio de los 5 sentidos llega al hombre de cuerpo y alma, mientras que el conocimiento espiritual que viene por la palabra de Dios viene al espíritu del hombre. Así que esos dos tipos de conocimiento, el conocimiento natural que adquirimos por los 5 sentidos y el conocimiento espiritual que recibimos por la revelación de la palabra de Dios, deben ser claramente entendidos. Este conocimiento natural que viene por los 5 sentidos siempre trata con la información acumulada por los 5 sentidos. Y este otro conocimiento, llamado conocimiento espiritual, llega a nosotros por la palabra de Dios. Recuerdan que Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es difícil, muy difícil, para la mayoría de los hombres, aprender a vivir de esta manera, la manera espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre ha aprendido durante tanto tiempo a vivir por sus sentidos que le es difícil aprender a vivir por el espíritu. Es como nuestro amigo en California. Él siempre se iba en bicicleta a su trabajo y siempre viajaba en su bicicleta con el manubrio torcido. Siempre viajaba en su bicicleta con el manubrio torcido. Cierto día, algunos muchachos estaban con ganas de hacerle una maldad a alguien y se metieron en su garaje y enderezaron el manubrio de la bicicleta. Esto es algo muy bello que hicieron esos chicos, ¿verdad? Generalmente usted pensaría que ellos torcerían el manubrio aún más, que lo dejarían más descentrado. Pero no lo hicieron. Ellos lo alinearon, lo pusieron en la forma en que debería estar. A la mañana siguiente, nuestro amigo salió para su trabajo y se subió a su bicicleta y tenía su almuerzo en la mano. Saltó en su bicicleta, empezó a pedalear y no había avanzado más de 10 metros cuando se fue derecho contra un poste de teléfonos. La bicicleta se fue en una dirección, él se fue en otra dirección y el almuerzo en otra. ¿Por qué? Porque él estaba tan acostumbrado a guiar la bicicleta con el manubrio torcido que esa era la forma de guiarla para él. Esa era la forma normal. Y cuando enderezaron el manubrio como debía ser, era anormal para él. Anormal. Ahora bien, hemos estado tan acostumbrados a andar por los 5 sentidos, por el conocimiento natural, que cuando alguien viene y nos muestra que hay un conocimiento espiritual disponible de la palabra de Dios, que podemos andar por el espíritu, creemos que ese hombre está equivocado y que nosotros tenemos la razón. Hemos estado tan acostumbrados a conducir nuestra bicicleta espiritual, con el manubrio torcido por tanto tiempo, que cuando alguien lo endereza, eso es anormal y no es natural para nosotros. Miren, todo conocimiento natural viene por las obras del hombre, todo. Y la naturaleza del hombre siempre repudia la gracia. ¿Por qué? Porque el hombre quiere mostrar que él puede salvarse a sí mismo porque esto infla su ego, o lo que sea que el hombre tiene. Toda la fe y todo el conocimiento espiritual vienen por gracia, favor divino de Dios al hombre. Y los sentidos, los 5 sentidos, conocen muy pocas de las grandes realidades de la vida. Los sentidos pueden registrar los efectos, pero no las realidades detrás de ellos.
Por ejemplo, el amor, la luz, la vida, la fe. Y hemos descubierto en nuestro ministerio de investigación que todas las religiones de conocimiento natural, todas están en la categoría de los 5 sentidos, todas esas religiones de conocimiento natural, todas ellas comienzan con la idolatría, y después que han pasado por una purificación intelectual, terminan en lo que se llama filosofía o metafísica. Y todos ellos, como el filósofo Hegel y todos los demás, niegan la realidad de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo llaman la mente divina, ellos lo llaman universalismo creativo, lo llaman el yo soy. Los sentidos, los 5 sentidos, no pueden ver, no pueden oír, no pueden oler, no pueden tocar, no pueden gustar a Dios, porque Dios es espíritu. Así que el hombre, por su conocimiento natural, lógicamente debe negar la realidad de Dios, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando niega esto, ¿sabe usted lo que él hace? Se deshace del pecado. No hay pecado. Esto es lo que enseñan. Se deshacen de la tentación, se deshacen del mal, se deshacen del diablo. Dicen que no hay diablo. Se deshacen del infierno, se deshacen de la enfermedad. Dicen que usted no está realmente enfermo, solo piensa que está enfermo. Ven ustedes, el conocimiento natural nunca le reconoce el mérito a Dios. Siempre lo toma para sí mismo. Eso es todo. Mientras que el conocimiento espiritual simplemente tiene que creer en la palabra de Dios, en esa maravillosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, cuando usted renació, hubo un espíritu nuevo creado dentro de usted, pero la mente no fue afectada. Porque cuando usted nació como hombre de cuerpo y alma, usted tenía una mente. Usted la tenía cuando nació. Este espíritu fue creado en usted cuando usted renació, pero la mente no fue afectada. Usted tenía la misma mente después de renacer que tenía antes. Pero digamos que a usted se le enseñó que al recibir la salvación, o antes de ser salvo, usted tenía que dejar de hacer algo. Entonces, habiendo sido enseñado así, eso es lo que usted cree, habiendo sido enseñado así, usted cree esto en su mente, y por lo tanto, antes de ser salvo, usted ya dejó de hacerlo. Es por esto que hay gente que viene y dice, bueno, Dios me quitó el deseo de fumar. Dios no hizo nada de eso. Si Dios hubiera hecho eso, tendría que volver a escribir todas las leyes del universo y reorganizarlo todo. Él nunca hizo tal cosa, porque el fumar estaba en la categoría de los sentidos. Pero en algún momento de su vida, al hombre se le enseñó eso. Alguien le enseñó que cuando fuera salvo, Dios se lo quitaría. Él tenía esto en su mente, creía esto en su mente, y cuando recibió el Espíritu, aunque el Espíritu no tuvo nada que ver con eso, su mente sí. Así que la mañana siguiente lo dejó de hacer. Y él le echa la culpa a Dios de habérselo quitado. Todo lo que llega a la mente natural del hombre, todo lo que llega a esta mente natural del hombre, llega por los 5 sentidos. El Espíritu es creado dentro de usted, pero la parte mental del hombre debe ser renovada. La razón por la cual se puede renovar la mente después de renacer es que se tiene la mente desde el principio. Por eso la mente tiene que renovarse. La clave al poder después de tener el poder adentro es la renovación de la mente. Esa es la clave. Usted renueva la mente cambiando de alimento. Los 5 sentidos son las únicas vías externas a través de las cuales llega cualquier cosa a la mente. Luego usted, por su libre albedrío, usted tiene libre albedrío, envía a través de sus 5 sentidos a su mente lo que declara la palabra de Dios. Y es así como se obtiene la mente renovada, que es la clave al poder. Un hombre pudiera citar de usted toda la Biblia, y a veces lo hace, gran parte de ella, pero no creer ni una palabra de ella. Lo que simplemente significa que él tiene la palabra en su mente, pero la palabra no le tiene a él. Es que él no tiene la mente renovada. Él no tiene la mente renovada. La palabra griega para la mente renovada es la palabra transfigurado, la misma palabra que se usa cuando Jesucristo fue transfigurado delante de ellos. Es la palabra transfigurado que significa transformado, poner una nueva forma, una nueva figura en su mente. Miren en Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Leamos el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no renovamos nuestra mente? Usted no podría renovar la mente si no la tuviera primero. Usted no tenía espíritu al principio. Usted era simplemente cuerpo y alma. Usted no puede renovar el espíritu, pero usted sí tenía una mente. Usted tiene una mente, por lo tanto puede renovar la mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren en el capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos. Esperen un momento. Yo pensaba que era por gracia. Lo es. Vestirse de algo es obras. Por ejemplo, me he visto de una chaqueta. Eso es obras. Vestíos del Señor Jesucristo es obras. No puede ser que yo me vista de Él adentro, porque es por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde me puedo vestir de Él? En la mente. En la mente. De eso está hablando. Vestíos del Señor Jesucristo en la mente. Es renacido adentro, ahora hay que vestirse de Él en la mente. Por eso la mente renovada es la clave al poder. Sino vestíos del Señor Jesucristo en la mente y proveed mucho para los deseos de la carne. No. No proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. No se guíe por el conocimiento de los sentidos. Por sus sentidos, vístase del Señor Jesucristo en la mente. Haga que sus sentidos anden según lo que la palabra dice. Vístanse del Señor Jesucristo aquí en la mente. No proveáis para los deseos de la carne. Miren en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos. Usted se despoja, así es. Todo de lo que me puede despojar o vestir es obras. Ahora me dice de qué despojarme. Despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu, eso es, de vuestra mente. Renovaos en el espíritu o en la vida de vuestra mente. Miren esto. Despójense del viejo hombre y renuévense en su mente. Renuévense en su mente. Eso es lo que dice. Despojaos del viejo hombre. Muy bien. ¿Dónde está el viejo hombre? El viejo hombre está allí mismo en el cuerpo y alma. Él es tan viejo como usted. Pero este es el nuevo hombre. Este no es tan viejo como usted. Está allí solo desde que usted renació. ¿Entiende? Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre es el espíritu. Ustedes se visten de él en la mente ahora. Escuchen esto. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Usted renueva su mente vistiéndose en su mente de lo que Dios creó en usted en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es lo que hace posible que usted ande con el poder de Dios. Porque ahora usted se ha vestido en la mente de lo que Dios creó en su interior. Esto hace que sus pies traseros estén siguiendo a sus pies delanteros. Como dijo el salmista, que nace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Usted hace que sus pies traseros sigan a sus pies delanteros. Usted se viste en la mente de lo que Dios creó en su interior. Usted renueva la mente de acuerdo a la imagen de Dios, que creó este espíritu dentro de usted en la justicia y santidad de la verdad.